Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta hora vamos a tratar de explicar la desobediencia del hombre y por qué el hombre necesita a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitas tú a Jesucristo en tu vida? Vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos al tema. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, encomiendo esta enseñanza en tus manos y que encuentre gente que se interese en ella y que sea de bendición para todos y cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, principio, Padre, dando esta enseñanza. Cuando el hombre desobedeció y comió el fruto, como todos ustedes saben, comió del fruto del árbol, el árbol del fruto que comió, que estaba en medio del país, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia no explica cuál haya sido su fruto, pero dice que el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el hombre y la mujer, al tomar de ese fruto, adquirió el conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre fue creado, solamente conocía el bien, no conocía el mal. Pero cuando el hombre come del fruto prohibido, empieza a conocer el mal. Aquí una breve explicación para que usted pueda entender a qué se refiere. Vamos al pizarrón, vamos a ver aquí. Lo que el hombre poseía al principio era lo que dice en Gálatas 5:22-24. Es el bien, es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo, el fruto de Dios. Lo que Satanás ofreció al ser humano, la parte que el humano no tenía, la cual él ofreció al comer el fruto, fue Gálatas 5:19-21, el mal, adulterio, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, iras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, etcétera. Cosas semejantes a estas, a las cuales os he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que el hombre adquirió. El hombre, desde que nace, este conocimiento del bien y del mal se lo sigue pasando de generación a generación, por lo cual la raza humana está condenada. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La raza humana estaba destinada a vivir sin Dios y sin esperanza, condenados por una eternidad. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona, para poder pagar su pecado, tenía que morir físicamente. Y si moría físicamente, era condenado eternamente. No tendría ninguna esperanza. Por lo cual la raza humana necesitaba un Salvador que viniera a morir en lugar tuyo y en lugar mío. A eso vino Jesucristo, a morir en tu lugar, para que tú, que estabas muerto en tus delitos y pecados, tengas vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso vino Jesucristo. Por eso es que tú necesitas acercarte a Jesucristo, porque si no te acercas a Él, tú no tienes esperanza. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios,
que dio a su Hijo único para que tú tengas vida eterna. Entonces, si tú aceptas a Jesucristo, en verdad tú vas a tener una oportunidad de vida. Hay algunas preguntas que algunos hombres se hicieron. Por ejemplo, vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3, libro de los Hechos, capítulo, vamos a ver el 16, el capítulo 16, vamos a ver a Pablo y a Silas, cuando ellos fueron encarcelados. Dice, fueron encarcelados, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos le soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La pregunta de aquel hombre varón es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él es el único. Esta escritura está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 33. Este pasaje. Vamos a ver otro pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando principió la iglesia, cuando inició la iglesia. Hechos 2:37, cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez en Jerusalén, en más de 120 personas, cuando Pedro, parado en pie, da el primer sermón para iniciar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón, eligieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero hay un pasaje antes que dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Qué necesitas para ser salvo? Necesitas creer en el Señor Jesucristo y bautizarte en su nombre. Bautizarse usted en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Usted me podrá decir: bueno, Dios perdona el pecado, ciertamente, pero ¿usted qué va a hacer? En 1 Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. No le quita esto, sino en demanda, no le quita esto, pero le demanda una limpia conciencia delante de Dios, que usted haga estos, los frutos del Espíritu, crucificando a la carne, porque Jesucristo, cuando vino, crucificó al pecado en la carne. Esto lo crucificó para hacer esto. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo, crucificar
al pecado en la carne, es decir, a la carne basta para servir a Dios. El libro de Romanos, capítulo 6, nos habla, Romanos capítulo 6, nos habla de esta manera. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es sepultura, o sea, sumergirte bajo las aguas totalmente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Pero en cuanto él murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es en gran parte lo que Dios quiere que ustedes como ser humano sepan. Cristo le ama, pero usted necesita un Salvador. Si usted no acepta a Jesucristo, créanmelo, mi querido amigo, la Escritura dice en el libro de los Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de esquina, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi amigo. El Señor Jesucristo, como dice el libro de Números, alce hacia usted su rostro, tenga de usted misericordia y ponga en usted paz. El Señor Jesucristo le bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea de bendición para su vida. Amén. Así sea. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Amén. Gracias.